vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Hoy estamos en Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al 16. Temamos pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues, ¿qué resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia? Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes de todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje tan interesante en el libro de Hebreos nos hace ver la manera en que podemos descansar. Empieza diciendo: temamos pues. ¿Qué cosa es el temor? No habla de miedo. El temor y el miedo son dos cosas absolutamente diferentes. El temor es el respeto a aquello que es mayor que nosotros, el respeto a aquello que es más fuerte o más sabio, aquello que es completo cuando nosotros no lo somos. Entonces temor no es otra cosa que una manera prudente de saber ser sabio. ¿No dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y encontramos muchas veces en la Escritura esto: sé prudente, en otras palabras. Ten temor de lo que no sabes. Entiende que atreverte a hacer algo que ni siquiera entiendes o a decir lo que no comprendes bien es un error. Además, todavía hay una promesa de entrar en el reposo de Dios, pero no es una promesa para cualquiera que sea parte del camino que lleva al reposo. Y sigue diciendo: nosotros también, dice el apóstol Pablo aquí, recibimos el Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación a través de Jesucristo, porque eso es lo que la palabra Evangelio significa: buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas nuevas de que Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Nosotros pudiéramos decir lo mismo, aún más que él. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Uno puede oír la palabra de Dios, pero cuando no tenemos fe en aquello que Dios dice, de nada sirve haberla escuchado.
No es una ocurrencia frecuente que los padres les dicen a los hijos alguna cosa que los hijos no escuchan realmente, y cuando algún amigo o alguien más les dice exactamente la misma cosa, llegan a casa diciendo, ¿qué crees que me dijo tal persona? Y es exactamente lo mismo que papá o mamá pudieron haberles dicho. Pero hay una especie de predisposición en tanto muchacho para no oír lo que dice el padre o lo que aconseja la madre. Es el mismo caso con Dios, aún para aquellos que ya no son muchachos. Una especie de predisposición para no escuchar la voz del consejo, la voz de la advertencia, ni siquiera si viene de Dios. Fue así desde el principio. Adán, hombre y mujer, oyeron la voz de Dios que les advirtió el peligro y sin embargo no creyeron. No creyeron porque desobedecieron y tomaron el camino que nos hizo daño a todos los humanos. Caín no escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo, ten cuidado, el pecado está a la puerta. Todavía puedes enseñorearte de él si simplemente decides fijarte en lo que quieres hacer y arrepentirte a tiempo. Tampoco creyó y no escuchó la voz de Dios. Y así pudiéramos venir a lo largo de toda la historia humana. Más aún, pudiéramos venir a lo largo de toda vida humana, incluyendo la propia. No siempre oímos a tiempo, no porque no entendamos, sino porque simplemente no queremos oír. No les aprovechó sin mezclar la fe. Sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero mucha gente, aunque lo sabe y lo sabe, no lo cree en su corazón, porque nunca lo han aceptado como su Salvador personal. La palabra de Dios habla con tanta claridad sobre los acontecimientos actuales en el mundo y está diciendo, cuidado es principio de dolores, cuidado es el principio del fin. Vuélvete a Dios, búscalo. Y la gente sabe que algo está pasando en el planeta en el cual vivimos, este lugar que ni siquiera es nuestro. El planeta es de Dios. Vivimos, por así decirlo, en su casa, una casa prestada. El cuerpo en que vivimos es una casa prestada. Y aun cuando sabemos eso, no lo creemos, porque hacemos de nuestro cuerpo y de nuestro planeta lo que nos place. Tampoco, obviamente, Amón o Absalón creyeron a la palabra de Dios cuando advirtió, como a Caín, cuidado, el pecado está a la puerta. Ten prudencia, fíjate en lo que estás haciendo, analiza el mal que haces. El egoísmo no pudiera llamarse pasión porque no necesariamente es violento, y sin embargo es intensamente violento porque violenta las vidas de otros. Pero preferimos lo que nosotros pensamos que es prudente, lo que nos satisface, lo que queremos. ¿Dónde está el reposo? Solamente cuando hay un reposo auténtico puede uno hablar de alegría, solamente entonces se puede hablar de gozo, solo entonces se puede hablar de un amor auténtico, de una fe verdadera, no de una cosa vacilante que no lleva por ningún lado, que no va a ninguna parte. De nada sirve si no mezclamos la fe. Fe en que Dios es verídico, que Dios no miente, que dice la verdad. Pero entramos en el reposo los que hemos creído. ¿Bien? El Señor en su enojo dijo, aquellos los que desobedecieron mi advertencia no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Y Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, pero vuelve a añadir, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿a qué se debe? No se trata precisamente de un día determinado a la semana. El séptimo día puede ser cualquier día, depende de cuándo empecemos a contarlo. La palabra de Dios habla de muchos reposos, muchos Shabbat, para usar la palabra, pero en muchas ocasiones esos días son en días que no necesariamente son el séptimo de una semana, pero simplemente el séptimo a partir de un X acontecimiento señalado por Dios. Luego tampoco está hablando de eso.
¿De qué reposo habla entonces? Menciona a José más adelante, Josué, y dice tampoco Josué les dio el reposo, porque fue precisamente en el 7º día de la semana cuando Dios les ordenó que tuvieran la guerra intensa para tomar la ciudad de Jericó, y fue en ese día cuando lo hicieron. Luego, tampoco está hablando de ese tipo de reposo. ¿De qué reposo, pues, habla Dios? Y dice más adelante en el pasaje que hemos visto, el que ha entrado en su reposo. ¿Cuál reposo? El reposo de Dios. También Él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. Luego el reposo de Dios ofrecido para nosotros es un reposo que debemos procurar, por el cual debemos trabajar. ¿A qué reposo se refiere? Dice el reposo de tus obras. Siempre estamos tratando de redimir a algo o a alguien. Hay tanta gente que vive intensamente angustiada. Es que me preocupa aquel, me preocupa aquella, me preocupa esto, me preocupa lo otro, me preocupa, me preocupa, me preocupa. Me angustio por esto, me angustio por aquello, me angustio. ¿Dónde está el reposo? Alguien pudiera responder y decir, bueno, es que tengo sentimientos, es que se trata de alguien a quien amo, es que... Pero si uno está cumpliendo con lo que debe hacer delante de los ojos de Dios, esa angustia en realidad no existe. Yo no niego la pena por un problema, por cierto que no. Apenas ayer, una pequeñita a quien quiero mucho, una pequeñita muy cercana a mí, una criatura que ha vivido con dolor desde antes de nacer y sigue con dolor a sus apenas 5 añitos, corrió casi peligro de muerte por una nueva operación. Preocupación en un sentido, sí. La ausencia de una criatura así, que significa tanto para sus padres y para otros de nosotros, y sin embargo, reposo interno. No el llamado angustioso, no la situación de aflicción, pero el llamado a la puerta de Dios para decirle, si a ti te place, si te parece bien, si está dentro de tus planes, concédele la vida y permite que el sufrimiento no sea tan intenso como ha sido en otras ocasiones. O cuando tratamos de redimir la situación de alguien, haciendo o no haciendo algo que pudiera por otra parte aliviar en alguna forma la necesidad de otros, ajenos o cercanos. Pero somos nosotros los que queremos redimir, somos nosotros los que queremos hacer, y nos enojamos cuando la persona o las personas a quienes queremos ayudar no ven nuestro punto de vista. Es fácil molestarse cuando alguien no acepta el bien que vemos. Es fácil enojarse cuando no podemos redimir. Es fácil dejar que la pasión se levante. Es fácil. Pero eso no es el reposo de Dios. Dios dejó de crear. Simplemente vio que todo era muy bueno. Cuando nosotros dejamos de tratar de crear de acuerdo con lo que nuestra voluntad quiere y nos fijamos en la manera de producir aquello que viene de la voluntad de Dios, las cosas cambian en nuestro corazón, cambian en nuestra vida, cambian en nuestro hogar, cambian en nuestro interior. Entonces tenemos reposo. Tratamos de redimirnos a nosotros mismos por nuestros complejos de inferioridad, por nuestros deseos apasionados, porque nos da vergüenza que alguien nos vea o no nos vea en tal o cual situación, lugar o con tal o cual persona, y hacemos lo posible por redimirnos y no tenemos paz. Puede ser que tengamos indiferencia. Alguna vez hemos mencionado, la indiferencia no es otra cosa que el sustituto del diablo por la paz de Dios, por la paz de Dios. Cuando hablamos de diablo simplemente decimos el enemigo, el engañador,
el que transforma una cosa en otra que no es. La paz verdadera, la paz que viene de Dios, es diferente, porque trae gozo, trae amor, trae mansedumbre, trae templanza, trae fe, trae otras cosas consigo que no son únicamente un fruto, pero todos los demás. ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Es descansar de nuestras obras? No quiere decir sentarnos para no hacer nada. No. Solamente quiere decir lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él. Él hará, en un sentido plenamente tranquilo, en otro sentido plenamente activo, simplemente poniendo en Él nuestra confianza, esperando que Él haga la parte que a nosotros no nos toca porque no sabemos cómo hacerla. Cuando intentamos hacerlo, producimos daño, producimos muerte, producimos tristeza. Si vamos a tener paz y a descansar de nuestras obras, es preciso dejar la pasión fuera. Aunque la pasión se manifieste de manera tranquila, sigue siendo orgullo de redención.